Corresponde al compañero licenciado Diego Madrigal y a mi persona, Bernard Copper Cordero, hablar sobre el tema de renta disponible. Inicialmente es importante recordar el concepto de tributo, que tradicionalmente se considera como una prestación que exige el Estado o el ente público en ejercicio de su poder de imperio. Modernamente, obligación pecuniaria ex ley, en virtud de la cual el Estado u otro ente público se convierte en acreedor de un sujeto pasivo, como consecuencia de la realización de un acto o un hecho indicativo de capacidad económica. Partiendo de ese supuesto, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios nos viene a hablar en el artículo 15 que es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. En cuanto a los responsables, nos dice que los sustitutos son los obligados por deuda ajena y son responsables las personas obligadas por deuda tributaria ajena, o sea que sin tener el carácter de contribuyentes. Aquí es importante hablar de que aquí podemos tomar en cuenta lo que es la sustitución total, la sustitución parcial, y si el agente en cumplimiento de esta solidaridad satisface el tributo y puede repetir el contribuyente el monto pagado. En específico, conocemos el impuesto sobre la renta, el régimen tradicional aplicable para el sector costarricense. El impuesto sobre la renta viene a gravar las utilidades generadas por cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo que realicen tanto personas físicas o jurídicas en el territorio nacional y durante un periodo fiscal ordinario o especial que ha sido debidamente aprobado por la Dirección General de la Tributación Directa. Y vamos a tener que como obligados tributarios van a ser los contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, tanto públicas o privadas, que realicen en el territorio nacional actividades o negocios de carácter lucrativo, lógicamente independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración de los contratos. Recordemos que el periodo fiscal ordinario en Costa Rica inicia el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente. Lógicamente también existen periodos fiscales especiales que nos permite trabajar del 1 de enero al 31 de diciembre, esto según la resolución de la 27 del 2015 y sus reformas. En el impuesto de la renta tenemos que el sujeto pasivo, según lo determinado en el artículo 5 de este reglamento, la renta bruta nos dice que es el conjunto de los ingresos o beneficios percibidos en el periodo del impuesto del impuesto por el sujeto pasivo, en virtud de las actividades que se refiere el párrafo tercero del artículo 1 del reglamento. En definición, la renta bruta de las personas domiciliadas en el país estará formada por el total de los ingresos o beneficios percibidos o devengados durante el periodo fiscal, provenientes de cualquier fuente costarricense, la explotación o el negocio de bienes inmuebles, la colocación de capitales, ya sean estos depósitos, valores u otros, las actividades empresariales o los certificados de abono tributario creados en la ley 5162. Es importante que para estos fines el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal incremento patrimonial y además que sea tributado de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso o que está exento por ley. De lo contrario, dicho incremento del patrimonio se computará como renta bruta en el momento en que la administración tributaria lo determine y afecte el periodo que corresponda dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Como obligaciones tributarias vamos a tener las obligaciones de pagos parciales, donde todos los contribuyentes del impuesto están obligados a efectuar el pago parcial o anticipo del impuesto, los cuales se traducen en 3 adelantos a la cuenta de este impuesto que deberán pagarse a más tardar el último día de hábil de marzo, junio y septiembre. Lógicamente, se necesita presentar la declaración en un formulario conocido como la D101, que es la declaración jurada del impuesto sobre la renta y que se elabora y presenta mediante el sistema ATV disponible en el sitio web de la Dirección General de Tributación Directa. Es importante indicar en la obligación de los pagos parciales que están exceptuados de esta obligación
las empresas que obtengan los ingresos exclusivamente de actividades agropecuarias. Y como les hablaba, lo del formulario viene a estar en el sistema de administración tributaria virtual como medio para confeccionar y presentar esta declaración según la resolución 33-2015 publicada en la Gaceta 161 del 1 de octubre del 2015. Además, es importante presentar la declaración y pagar el impuesto. Lógicamente, el impuesto tiene una vigencia hasta el 15 de diciembre, donde se debe declarar y pagar dentro de los 2 meses y 15 días naturales siguientes al cierre del periodo fiscal, y a partir de ese vencimiento corren los intereses y moras correspondientes. Además, tenemos la retención en la fuente, que según el artículo 23 de la ley del impuesto sobre la renta, toda empresa pública o privada sujeta o no al pago de este impuesto está obligada a actuar como agente de retención o de percepción del impuesto cuando el pague o acredite rentas afectas al impuesto establecido. Lógicamente hay una cantidad importante de retenciones, de formularios de retención que los compañeros van a hablar también en los trabajos que les corresponde y que no se quiere tocar en esta presentación para no abarcar un tema que ya está definido. Bueno, nos vamos a partir de este momento a enfocar en lo que son jurisprudencias y así también como dictámenes relativos al impuesto sobre la renta, donde en el dictamen 121 de la 2016, un dictamen muy reciente de la Procuraduría General de la República, nos dice que emita el criterio técnico jurídico sobre el cobro del impuesto sobre la renta a las actividades desarrolladas por las cooperativas, y donde específicamente se consulta si la no sujeción del impuesto sobre la renta de la que gozan las cooperativas del país, según el inciso D del artículo 3 de la ley del impuesto sobre la renta, cubre aquellas actividades que estas entidades que no están incluidas en su acta constitutiva y para los fines que fue creada. Aquí es importante comentar la posición del especialista licenciado Adrián Torrealba, que la respuesta de la Procuraduría parte de que las asociaciones cooperativas suelen realizar actividades comerciales ajenas al fin social para el cual fueron creadas, es decir, cuando realizan actividades lucrativas, y por ello sostiene el criterio de que tal caso se sitúa en la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. La Dirección General contesta y manifiesta de que para clasificar y determinar cuáles asociaciones cooperativas constituidas en Costa Rica ostentan el carácter de sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, por lo cuanto ejercen actividad lucrativa, es decir, actividad comercial ajena al fin social para el cual fueron creadas conforme a su acta de constitución, deben de cumplir con el pago del impuesto sobre la renta, ya que se está apartando en su totalidad de el fin primordial de su origen y de su creación. Esto tomando en consideración el artículo 1 de la ley 7092, y lógicamente se protege que debe el fin social para el cual fue creada la cooperativa. Además, acompañamos esta presentación con la directriz interpretativa número 1605 de la Dirección General de Tributación, donde en resumen nos dice que de conformidad con lo dispuesto por la ley y su reglamento es posible advertir que el impuesto sobre la renta se dirige a gravar el neto objetivo, entendido en términos generales como la diferencia resultante entre los ingresos o beneficios percibidos por el sujeto pasivo y los costos y gastos útiles y necesarios para producirlos. Nos indica que en cuanto a la deducción de los costos y gastos, las entidades citadas deberán atender a lo dispuesto en los numerales 7 y 8 de la ley y su reglamento, de forma tal que solo serán deducibles aquellos costos y gastos útiles y necesarios y pertinentes para obtener ingresos gravados, excluyéndose cualquier otro que no cumpla con este requisito. Además dice que en aquellos supuestos en los cuales el sujeto pasivo produce indistintamente rentas exentas y gravadas, tanto la ley como el reglamento de referencia han previsto que el mismo solo puede ser deducido según la proporción que corresponda a las rentas gravadas. Según tenemos la resolución número 2011-330-52 de la Sala Cuarta, se alega que la denominada renta presuntiva profesional
se fundamenta en presunciones tributarias que a su vez se basan en prueba indiciaria que por su naturaleza y siendo el régimen tributario un régimen sancionatorio requiere de otras pruebas que no tengan ese carácter y adicionalmente que hayan indicios ciertos de la existencia del hecho que se pretende demostrar en los mismos y que consiste en un monto determinado de ingreso por parte del profesional para un determinado periodo fiscal. La fijación general y uniforme de un mismo monto, lo que representa 335 salarios base para distintas profesiones, viola el principio de igualdad que establece el artículo 33. Aquí es importante indicar lo que dice el artículo 13, inciso 1 de la ley, donde nos dice que para otras rentas presuntivas es importante que los contribuyentes sean personas físicas independientemente de la nacionalidad y que actúen en el país y se presuma que salvo prueba directa o indirecta, lo contrario, obtienen de una renta mínima anual por los conceptos siguientes: prestación de servicios en forma liberal, todo profesional o técnico que preste estos servicios sin que medie relación de dependencia. Y nos enfoca en el inciso I que los médicos, los odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados y notarios, agrimensores, contadores públicos, profesionales de las ciencias económicas y corredores de bienes y raíces, el monto equivalente a 335 salarios bases. Además, siguiendo con la resolución, nos dice que el accionante también expone la renta presuntiva profesional está basada en una prueba indiciaria que no es suficiente para determinar un ingreso real, que el procedimiento que se sigue para establecer esa renta no observa los principios del debido proceso, pues la administración descarta pruebas sin dar fundamento alguno y pretende que el contribuyente muestre hechos negativos. Sobre el tema de la prueba y los principios procesales que debe observar la administración en los procedimientos de determinación de renta sobre base presunta en la resolución 2011-1356 del 15 a las 15 horas y 58 minutos del 2 de febrero del 2011. Es importante que el problema fundamental que ocupa la sala con la acción de inconstitucionalidad radica en que cualquier contribuyente del impuesto de la renta que habiendo omitido llevar a la cabalidad su contabilidad formal y material debe someterse a la determinación del impuesto con fundamento a la renta mínima anual establecida por la ley, calculada con la base de salarios bases. Además, dice, esta sala comprende que puede ser crítica la determinación del impuesto sobre la renta, cuando se debe presumir hechos o incluso existiendo discrepancias sea el resultado de la estimación objetiva. Sin embargo, la misma ley tributaria señala que se puede desvirtuar las determinaciones realizadas por la administración tributaria. Y cerrando con esta resolución, en el inciso 6, en cuanto al artículo 15, el accionante fundamenta la inconstitucionalidad de estas normas en el hecho de que, al igual que el artículo 13 de la ley, establece la renta presunta que a su juicio es inconstitucional, no aporta argumentos adicionales a lo que señala la relación con el artículo 13 citado, y en todo caso resulta oportuno recordar que el accionante que la sentencia 2002-5427 de la sala ratificó la constitucionalidad del soporte legal que tiene la renta presuntiva. Para ello tomó en consideración el análisis hecho por el Tribunal de Casación en materia tributaria y concluyó que aquella no viola los principios de racionalidad y proporcionalidad, quedando totalmente claro de que se actuó bajo derecho. Además, contamos con la directriz interpretativa 380-2013 que nos cuestiona si son ingresos gravables los percibidos por las donaciones o los aportes de personas físicas y jurídicas y de organismos internacionales o nacionales, ya sean estos públicos o privados, donde dice la consultante que es una entidad constituida sin fines de lucro cuyo objeto es defender y aplicar los principios de protección, conservación y recuperación de las especies marinas de uso de interés para la pesca turística, deportiva y por ello asegura la sostenibilidad del recurso marino en coordinación con los entes estatales y privados responsables de este tipo de actividad. Es importante señalar de que le da la razón la interpretación que se le hace por cuanto se logra determinar que, si bien es cierto, se debe quedar muy claro lo que el fin de esta organización. Con este punto termino mi presentación
A continuación, el compañero Diego Madrigal va a ampliar más el tema de este trabajo.